Bienvenidos una vez más al canal de Strawberry Security. Hoy día vamos a ver un poquito acerca de este mundo tan interesante que son las bases de datos. Bien, una base de datos o banco de datos es el conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Bien, vamos a dar un ejemplo muy básico, ¿no? De una base de datos. Por ejemplo, una biblioteca podría considerarse como una base de datos compuesta, en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Bien, actualmente y debido al desarrollo tecnológico en campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha llegado a desarrollar y ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer primero los conceptos básicos. Una vez adentrándonos al mundo de las bases de datos, trataremos de explicarles los conceptos esenciales. Vamos a comenzar con un dato. ¿Qué es un dato? Se le llama dato, palabra o número que por sí solos no tienen significado, es decir, se usan para construir información de manera conjunta. Base de datos es una colección de datos de manera relacionada para darle sentido. Cuando tenemos una colección de datos se les llaman bases de datos. Entonces, un campo es un área en la que almacenamos datos para definir qué dato incluiremos en los campos que tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de datos. Más adelante les voy a dar un ejemplo para que conceptualicen todo lo que les estoy leyendo ahorita. Un registro, bueno, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un archivo es aquel que se compone por un archivo de datos y un archivo de registro. Bien, eh, tenemos en cuenta aquí que un dato, como decíamos, puede ser un número o una palabra. Bien, tenemos un campo. Dentro de este campo tenemos un dato que es 1. Juan González y edad que es 19. Bien, todo esto, todo lo que tenemos aquí, le podemos llamar archivo. Y una fila o tupla pues es el registro, ¿no? Tenemos matrícula 1, puede ser Juan, matrícula 2 puede ser María, matrícula 3 puede ser Alberto. Bien, una vez entendido esto, tenemos por ejemplo esta tabla, le podemos llamar un archivo de datos, en el que tenemos matrícula, nombre, apellido, edad y con sus características. Matrícula 1 de nombre Juan, apellido González y edad 19. Tenemos matrícula para la tabla de materias, es matrícula 1, materia matemáticas, promedio 9.0. Si unimos esta tabla con esta tabla, podemos llamarle una base de datos, ya que por separado cada tabla se puede llamar archivo de datos. Bien, los tipos de datos nos permiten representar los diferentes datos que son necesarios a la hora de implementar un programa. Por ejemplo, si escribimos un programa sencillo que sume, reste, multiplique y divida, una calculadora básica, vaya, será necesario emplear tipos de datos numéricos que pueden ser enteros o flotantes. Datos enteros. Dentro de los datos enteros vamos a incluir el byte, el short, el int, el long. Byte es el tipo de dato que puede representar datos enteros que se encuentran en el rango de menos 28 a más 27. El tamaño de un dato de tipo byte es de 8 bits. Short. El tipo de dato short puede representar datos enteros que se encuentren en el rango de menos 32.768 y más 32.767. El tamaño de un dato de tipo short es de 16. El tipo entero. El tipo de dato entero o int puede representar datos enteros que se encuentren en el rango de menos
214.748, 3648, más 2147, 48, 3647. El tamaño de un dato de tipo entero es de 32 bits. El long es un tipo de dato entero que puede representar como datos enteros que se encuentran entre el rango de 92, 23, 37, 20, etc, etc, hasta más 92, 23, 37, 20, etc, etc. El tamaño de estos tipos de datos son de 64 bits. Para indicar la manera explícita que el dato es un long, se agrega ya sea una L o una I al final del valor de la variable. Bien, tipos de datos flotantes. El tipo de dato float puede representar datos en forma flotante que se encuentran en el rango de 1.40 y 3.40. El tamaño de un dato tipo float es de 32 bits. Para indicar de manera explícita que es un dato float, se agrega una F mayúscula o minúscula al final de la variable. El tipo double. El tipo de dato double puede representar datos en coma flotante que se encuentran en el rango de 4.94 y de 1.79 y se representan con una D minúscula o mayúscula al final. El tamaño de este tipo de datos es de 64 bits. El tipo de dato booleano o boolean es el tipo de dato que se pueden representar valores lógicos, ya sean true o false, 1 o 0. Muy bien, más adelante vamos a ver ejemplos, ejercicios de este tipo de datos. El tipo de dato char o carácter es el tipo de dato que se usa para representar cada caracteres de código Unicode. Un carácter puede ser representado o es representado internamente por un entero.